Muy buenas noches, amados hermanos. Es una bendición, una vez más, estar reunidos en esta instancia de estudio. Hemos ya avanzado durante bastantes semanas estudiando estos temas relacionados con la historia de la Iglesia. En el fondo, un breve panorama de la historia, de los aspectos, procesos y algunos personajes más destacados de la historia del pueblo de Dios. En esta oportunidad ya hemos llegado al siglo XX, vamos a tocar los primeros años del siglo XX y vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Queremos destacar que lo hacemos, al igual que el resto de los temas, con mucho respeto, sin la idea de polemizar ni generar ningún tipo de conflicto, pero que es necesario que como hijos de Dios podamos conocer y podamos estar informados respecto de este asunto. Quiero invitarles antes de que comencemos con la lección de hoy, que nos acerquemos al Señor en oración para pedir su dirección, su guía y que pueda realmente ser de bendición y de provecho esta instancia. Le invito entonces ahí donde usted esté a que oremos a Dios en este instante. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la misericordia tuya, Señor, que nos concede la vida, Señor, que nos concede el poder estar ante tu presencia en este momento, Señor. Te damos gracias porque nos permites apartar el tiempo durante la semana, Señor, en medio de distintas actividades para reflexionar un momento, para escuchar, Señor, esta instrucción de parte de nuestro hermano Alberto. Señor, te agradecemos porque sabemos que no es algo que nazca de nuestro corazón o de nuestra iniciativa, Señor, sino que es tu Espíritu Santo que está modelando nuestro ser y que nos está llevando a ser edificados, Señor, en la fe, Señor. Queremos pedir tu dirección en este estudio del día de hoy, Señor, que bendiga la vida de nuestro hermano Alberto, que pueda con claridad exponer estos temas, Señor, y también que nosotros podamos tomar lecciones, aprendizajes, Señor, sobre este asunto que estudiaremos el día de hoy, Señor. Rogamos que dirija nuestras vidas y que esta instancia sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Amén. Como les comentaba, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, un tema que quizás, a diferencia de los temas que hemos tratado anteriormente, no nos separa tanto tiempo. Como les decía, hablamos de efectivamente ya, al menos desde el punto de vista de sus orígenes, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y tiene que ver con el pentecostalismo, tiene que ver con este movimiento dentro de la iglesia cristiana, este grupo de cristianos que lentamente con el avanzar del siglo del siglo XX, se transformaron en el grupo mayoritario, sobre todo de esta parte del mundo, de esta parte del hemisferio, ¿verdad? Y en este caso vamos a preguntarle a nuestro hermano Alberto y que él pueda desarrollar cuáles son los orígenes de este movimiento, cuáles son desde el punto de vista histórico, dónde podemos encontrar nosotros algo así como antecedentes en primer término, pero también respecto a sus orígenes. Así que esa es la primera pregunta, hermano Alberto. ¿Te podría referir a los orígenes del movimiento pentecostal? Hola Samuel, hola a cada uno de los hermanos que nos escuchan, que nos ven. Es un privilegio nuevamente compartir con ustedes. Mira, para poder contestar la pregunta me gustaría establecer un pequeño antecedente y es con respecto quizá al contexto también el que se encontraba un poco antes de que todo esto pasara, y era el que existía un movimiento, ¿cierto?, que se llamaba el Movimiento de Santidad. Este parte con Juan Wesley, ¿cierto?, este hombre metodista, que afirmó que Dios levantó el metodismo para difundir la santidad escritural. Ya él le enseñó que Dios desarraiga, ¿cierto?, quita todo el pecado de los corazones de los cristianos en esta vida. Él enseñó con respecto a la perfección cristiana, ¿no es cierto?, la santificación total. Y en el siglo XIX se le llamó como la segunda bendición. Pero este movimiento en el tiempo se fue enfriando, por decirlo así. Y cuando se enfrió esto, por parte de la corriente principal de los metodistas, surge un movimiento que es el movimiento de la santidad, que llega a su apogeo entre 1850 y 1950. Y lo que hace es tratar
de restaurar la centralidad y recuperar el poder, por decirlo así, o lo importante de esta segunda bendición, ¿no es cierto?, de la santificación total. Es importante que tengamos esto en cuenta mientras que voy contando un poco sobre los orígenes del pentecostalismo. Hay dos eventos importantes que hay que mirar. El primero es los eventos en Topeka, Kansas. Acá hay un hombre muy importante, Charles Parham, era un predicador metodista ligado a la tradición del movimiento de santidad, el que mencionaba anteriormente. Y en octubre de 1900 comienza una pequeña escuela bíblica en Topeka, aquí en Kansas. Él y sus estudiantes comenzaron a escudriñar las Escrituras buscando las explicaciones de cosas tales como la conversión, la sanidad y la segunda venida del Señor. También buscaban aprendiendo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia misma, resultaron ser puntos de debate, ¿cierto? ¿Cuál era la evidencia de que realmente tenían el bautismo del Espíritu Santo? Si había un bautismo del Espíritu Santo. Esas son las cosas que se escudriñaban, por decirlo así, en esa pequeña escuela bíblica. Parham tuvo que salir en ese tiempo para realizar cultos en la ciudad de Kansas y dejó a sus estudiantes a que continuaran con la investigación. Cuando regresó, ¿cierto?, el 31 de diciembre de 1900, se encontró con que 40 de los estudiantes que habían llegado a la conclusión de que el don de lenguas era una evidencia incontrovertible, o sea, no se podía negar de que del bautismo del Espíritu Santo. En el culto de medianoche, una de sus estudiantes, Agnes Osman, pide a los demás, ¿cierto?, a los demás que están ahí, que le impusieran sus manos para ser llena con el Espíritu Santo. Hecho esto, ¿no es cierto?, Parham cuenta que parecía haber como un aura, ¿no es cierto?, como un halo alrededor de su rostro, y ella comienza, por lo que ellos dicen, a hablar en chino, según se entiende en el momento, y no pudo hablar el inglés por 3 días. Un estudiante, tras recibir el bautismo también, ¿no es cierto?, del Espíritu, como ellos lo mencionan, se dice que habla en otros idiomas también. En otros idiomas. Parham cierra esta escuela y con sus estudiantes, con estos mismos, empieza a predicar este nuevo mensaje, por decirlo así, por todo el estado de Missouri y Texas. La importancia de estos sucesos no radica específicamente en el don de lenguas en sí mismo, ya que se conocían anteriormente algunos casos así. Lo novedoso fue que Parham, ¿no es cierto?, hacía una distinción entre el bautismo del Espíritu Santo y la santificación o esta segunda bendición. Se trataba de una tercera experiencia que equipaba al creyente para el servicio. Era un agregado interesante, ¿cierto?, que ahora él podía estar seguro de haber recibido el bautismo a través del don de lenguas que él mencionaba. Y esta era la señal física inicial que evidenciaba todo esto. Y al principio, claramente, este mensaje no fue bien recibido. Es por esto que Parham viajó por Kansas, Missouri, Texas, tratando de convencer a otros de la autenticidad de esta experiencia que vivieron. Y ya solo en 1905, en Texas, la gente aceptó como su evangelio, por decirlo así, lo que ellos están enseñando completo, en números significativos ya, ¿no es cierto? Ya era un número más o menos importante. Y este movimiento se extiende pronto a Texas y Oklahoma. De ahí empieza el segundo evento importante y son los eventos en la calle Azusa, en Los Ángeles. Ya durante 1906, Parham, ¿cierto?, este mismo hombre, comenzó a trabajar en varios frentes. En Houston, el ministerio de Parham incluyó la dirección de una escuela bíblica, ya alrededor de 1906, otra escuelita más. Y varios afroamericanos fueron fuertemente influenciados por este ministerio de Parham. Y allí estaba este hombre llamado William J. Seymour, un predicador bautista afroamericano, ¿cierto?, asociado al movimiento también de santidad, donde se nutrió de esta nueva doctrina que enseñaba Parham. Una mujer afroamericana de Los Ángeles que visitó Texas en ese entonces, llevó las nuevas del bautismo del Espíritu, ¿no es cierto?, y de las lenguas
a su pequeña misión de santidad, ¿cierto? Siempre, entre los afroamericanos en California. Y ellos invitan a William Seymour, este hombre, a predicar allá. El 1 de abril de 1906, Seymour recibe una invitación, ¿cierto? Entonces, para predicar en esta iglesia nazarena negra o afroamericana, ya esta iglesia nazarena era una denominación cristiana, ¿cierto?, que surge del movimiento de santidad, que es el que mencionaba antes, ¿cierto? Y esta estaba en Los Ángeles, pastoreada por una predicadora, la reverenda, ¿no es cierto?, señora Hutchinson. Al llegar a Los Ángeles, por primera vez, en 1906, Seymour, esto de una ciudad de 228.000 habitantes que crecía un 15% cada año. Y la tensión religiosa de la ciudad se dividía entre muchas creencias extrañas y gran diversidad de denominaciones. Ya, en este entonces, cuando Seymour va acá, ¿no es cierto?, el 1 de abril de 1906, predica sobre Hechos 2, proclamando, ¿cierto?, en su prédica, la teoría que había aprendido de Parham sobre la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, asociando, ¿cierto?, el don de lenguas con el bautismo del Espíritu Santo, y por esto él es echado de la iglesia nazarena, ¿cierto?, esta iglesia en la que estaba predicando, ya que ellos, como buenos wesleyanos, ¿cierto?, seguidores de John Wesley, que asociaban el bautismo con la santificación. Nada tenía que ver la teoría que había planteado Parham y que en este caso estaba planteando también Seymour. El predicador errante entonces en la casa, ¿cierto?, de Richard Ausbury, hasta que pudiera arreglar lo necesario para volver a Houston. Él todavía no había hablado en lenguas, Seymour, ya, a pesar de que estaba predicando todo esto. Pero poco después lo hizo, ya en la casa, como dicen ellos, lo hizo en la casa de Asbury, de esta persona que lo recibió, en una reunión de oración, ya el 9 de abril, donde se relata que él, junto con otros, recibieron el don de lenguas. Y claramente esto hace que el interés y la curiosidad empiezan a crecer, y llega un punto que a un grado extremo. Las personas se sentían energizadas, ¿cierto? Algunos comentan por el poder del espíritu, literalmente caían al piso desde sus asientos. Las personas caucásicas, ¿no es cierto? Esta era una reunión de muchos afroamericanos, pero los caucásicos comenzaron a unirse a este grupo y se menciona, ¿no es cierto?, que las lenguas y otras cosas comienzan a ocurrir en estas reuniones. Las reuniones caseras de oración pronto dejaron paso a hacer reuniones, dejaron de ser reuniones caseras a ser reuniones ya grandes. Llenaban el lugar porque todos estaban ansiosos de escuchar a este hombre Seymour y los seguidores que hablaban en lengua. Entonces, la cantidad de gente que empezó a asistir creció tanto que fue necesario encontrar un nuevo lugar, una nueva sede para este rápido crecimiento. La búsqueda de este lugar, en el centro de Los Ángeles, produce como resultado el hallazgo de un viejo edificio abandonado, ¿cierto?, en la calle Azusa, que había sido utilizado sucesivamente como templo de una iglesia metodista, establo, que también era un establo y depósito. En 1906, ya cuando lo encuentran, estaba en ruinas, pero era adecuado para este grupo que comenzó a practicar sus cultos ahí en abril del mismo año. Un pequeño extracto de los cultos. Las reuniones comenzaban a las 10 de la mañana y continuaban durante por lo menos 12 horas, terminando a las 2 o 3 de la madrugada del día siguiente. Seymour, en este caso, este hombre no predicaba muy a menudo, pero al subir al púlpito solía leer unas 2 o 3 palabras a la vez de la Biblia. Luego andaba por el salón, retando cara a cara a los incrédulos, vociferando que se suelten las lenguas, sean receptivos. Este movimiento, que por muchos es llamado avivamiento, continuó durante 3 años y medio en Azusa. Las reuniones se realizaban 3 veces por día, mañana, tarde, noche, y hablar en lengua era como la atracción principal, ¿cierto? Era lo más importante, pero no se quedaba atrás el tema de la sanación de enfermos. Pero esto se empieza a conocer. Las noticias corren rápidamente por todo el país, incluso en el extranjero, y se da a conocer claramente lo que está pasando en este lugar. El movimiento de lenguas, como se le llamó en un principio, empieza a caer bajo la crítica,
¿cierto? El evangelista Torrey, que estaba asociado a la doctrina de santidad, característica de ciertas conferencias, y era parte importante o integral de este movimiento, no aceptaba las lenguas como evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Y los fundamentalistas también advertían en contra de este movimiento. Algunos de los grupos de santidad, de los que mencionaba al principio, ¿no es cierto?, eran muy cautelosos. Algunos, ¿cierto?, algunos líderes consideraban que las lenguas estaban asociadas a una posesión demoníaca. Alma White, una líder de una iglesia, de la iglesia Columna de Fuego, ella considera y llamaba, ¿no es cierto?, a este movimiento o a estas lenguas jerigonzas satánicas, a ese punto. Charles Parham, ¿cierto?, este hombre del que hablábamos al principio, en Kansas, que fue como, por decirlo así, el maestro de Seymour, en su momento va a visitar estas reuniones en Azusa y da también su opinión. Él dice, y cito, hablaré sobre la obra como la he encontrado aquí. Encontré influencias hipnóticas y toda clase de balbuceos, espasmos, caídas en trance, etc. Todo este tipo de cosas son extrañas y desconocidas en este movimiento fuera de Los Ángeles, excepto en los lugares visitados por los obreros enviados desde esta ciudad. Y este no fue el único. Este movimiento también aparece en uno de los artículos de Los Angeles Times, y se habla de lenguas extrañas, ¿cierto?, de Babel. El artículo menciona cosas como susurrando vocablos extraños y articulando sílabas que ningún mortal en su sano juicio lograría entender. La nueva secta religiosa empezó en Los Ángeles. Las reuniones se realizan en la calle Azusa, cerca de la calle de San Pedro, y los devotos de esta extraña doctrina practican sus ritos fanáticos, predican las más salvajes teorías y llegan a un estado de loca excitación. La congregación se compone de gente de color y algunos blancos. Y la noche del vecindario se hace espeluznante por los gritos de los adoradores que pasan horas balanceándose con una actitud de oración y súplica. Ellos dicen tener el don de lenguas y la capacidad de comprender el idioma. Cita en este caso, de Los Angeles Times. Otro reportero local escribió en 1906 esto: deplorable mezcla de razas. Ellos lloran, hacen ruido, aullando todo el día y toda la noche. Corren, saltan, se agitan por partes, gritan al tope de su voz, giran en círculos, caen sacudiéndose en el piso cubierto de acerrín, pateando y rodando en todos lados. Algunos de ellos se desmayan, no se mueven por horas como si estuvieran muertos. Algunas personas parecen estar locas, bajo un hechizo, afirman estar llenas del espíritu. Tienen a un tuerto, analfabeto y negro como su predicador, quien se queda arrodillado en la mayor parte del tiempo con su cabeza escondida entre las cajas de leche de madera. Él no habla mucho, pero a veces puede oírsele gritando, arrepentíos, y él supone que está ejecutando esa cosa. Reiteradamente cantan la misma canción: el Consolador ha llegado. Entonces, vemos de alguna manera que cuando empieza a surgir este movimiento, así como empieza a crecer en gran manera, empieza también a tener sus críticas. Y muchas de esas críticas claramente no son para nada bondadosas. En realidad son muy, muy duras en este aspecto. Pero esto no se queda aquí. Por decirlo así, estas críticas no lo frenan. Varios grupos de santidad aceptaron, ¿cierto? Varios de estos grupos de santidad aceptaron el hablar en lenguas como legítima, pero rechazaron que las lenguas eran una señal del bautismo del Espíritu. Las iglesias pentecostales experimentaron un crecimiento extraordinario en las primeras décadas del siglo XX. Fue muy, muy rápido. Uno de sus personajes más pintorescos fue Amy McPherson. Ya después de 3 años en la asamblea, formó su propia iglesia internacional del Evangelio Cuadrangular. Creo que para muchos es una denominación muy conocida hoy también en Chile. Durante la década de 1920 y 1930, el movimiento pentecostal creció de manera más estable, entendiendo que años anteriores a 1920 y 1930 había
había ocurrido, ¿no es cierto?, una gran división por el tema de los pentecostales unicitarios, estos pentecostales que comienzan con esta idea del bautismo en el solo Jesús, rechazando la doctrina de la Trinidad, entendiendo también que este grupo fue mucho menor a los otros grupos pentecostales del momento. Ya entonces, ya en estas décadas del 20, del 30, se da un movimiento pentecostal que crece de manera más estable y mejora su organización. Pero eso no quita que los problemas no continúen. Estos siguen emergiendo y dan lugar a cismas, pequeños divisiones, pero menores. Algunos fueron el resultado, ¿cierto?, de normas morales muy rígidas, por decirlo así, y de una hermenéutica más fundamentalista, con relación a la manera de vestir. Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal de Santidad de Bautismo de Fuego se separó durante los años 1930 por el uso de corbata en el día domingo. Pero este movimiento no se queda aquí solamente en Nueva York, en Estados Unidos, se expande aún más. Y desde muy temprano tiempo en este caso. Un pastor metodista noruego, Thomas Barratt, que fue de visita a Estados Unidos, tuvo una experiencia pentecostal, ¿cierto?, como así se llamaba, después de haber oído acerca del avivamiento en Los Ángeles, ¿no es cierto?, en la calle Azusa. Y lo que hace este hombre es llevar el movimiento pentecostal al norte de Europa. Y apoya a un hombre, ¿cierto?, también un hombre sueco, Petrus, en el ministerio. Entonces, entre estos dos, ¿cierto?, entre Barratt y Petrus, levantan enormes iglesias pentecostales en Oslo, ¿no es cierto?, en Noruega, y en Estocolmo, Suecia. Barratt, este hombre, había nacido en Inglaterra, fue invitado también al norte de su país. Ahí él aprovechó también de trasplantar este supuesto avivamiento que había ocurrido en la calle Azusa en Los Ángeles, y fue patrocinado por algunos anglicanos y apoyado con simpatía por ciertos movimientos de santidad. Las noticias del movimiento de Oslo trajeron a Noruega al líder de la Sociedad Alemana de Santidad, el pastor Jonathan Pohl, quien en 1907 se convirtió al pentecostalismo. Y lo que quiso hacer él es procurar el apoyo de su movimiento, ¿cierto?, de la Sociedad Alemana de Santidad, para la práctica del hablar en lenguas. Pero esta sociedad alemana lo expulsa tanto a él como a sus seguidores, y lo que hacen ellos es establecer en 1909 su propia comunidad. El 15 de septiembre de 1909, 56 integrantes de la Sociedad Alemana de Santidad publican una declaración en Berlín. Y lo que hacen en esta declaración es rechazar de plano todo el movimiento pentecostal como demoníaco. Lo catalogan como fenómenos odiosos, como la plenitud del espíritu, gritos, temblores y carcajadas. Todas estas cosas ellos lo atribuían a un espíritu falso. Algunos hechos en particular, ¿cierto?, al parecer en ese lugar habían provocado la reacción, este tipo de reacción hacia este grupo por parte de la Sociedad Alemana de Santidad. Aquí no se hizo nada por ser comprensivo o tolerante, ¿cierto?, por parte de este movimiento de santidad en Alemania. El llamado era a un rechazo total del movimiento pentecostal, que se había esparcido gracias, según ellos, a un espíritu mentiroso de Los Ángeles. La reacción en Alemania fue más enérgica que en cualquier otro país, ¿ya? Y como consecuencia trajo el rechazo total de este movimiento en este país. Por lo que se terminó frustrando, por decirlo así, todo tipo de posibilidades de un, como ellos llamaban, avivamiento pentecostal en Alemania. En 1906 también, en este mismo año, hubo un surgimiento espontáneo de lenguas en Mukti, India, y el movimiento se vio reforzado, ¿cierto?, por misioneros pentecostales que venían, o que iban de Estados Unidos e Inglaterra. También en 1909 el mensaje pentecostal había alcanzado a China y a Corea. Y se fueron plantando, ¿no es cierto?, iglesias también en ese continente. En 1910
comenzó también un fuerte movimiento pentecostal en Chile, en nuestro país, bajo el liderazgo, por decirlo así, del pastor metodista Willis Hoover. Hoover había visitado Chicago hace unos años atrás, una comunidad de santidad, pero en 1907 comienza a tomar contacto con la doctrina pentecostal por medio de correspondencia con pentecostales de varias partes del mundo. Y después de, ¿cierto? Se narra que después de numerosas veladas de oración, a partir de 1909, desde 1907, en 1909, Hoover y su grupo experimentan lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y este movimiento pronto se expande hasta Santiago, culminando, ¿no es cierto?, con el rechazo de la Iglesia Metodista de este movimiento y estableciendo así una nueva denominación en Chile, y creo que es en el mundo entero, que es la Constitución de la Iglesia Metodista Pentecostal. En Brasil, ¿cierto?, el movimiento pentecostal surge casi simultáneamente en el seno de comunidades presbiterianas y bautistas. En 1910 también el italoamericano Luis Francescón llegó a San Paulo, ¿cierto?, a Sao Paulo en Brasil, y terminó separándose de los presbiterianos para fundar la Congregación Cristiana del Brasil. Otro grupo pentecostal importante en Brasil es el de las Asambleas de Dios. Esta denominación comienza, ¿no es cierto?, con las labores de dos norteamericanos de origen sueco, Daniel Berg y Adolf Wingren. En México, el pentecostalismo data desde 1921, cuando llega al país por Cesáreo Burciaga, ya él el que funda por primera vez la primera iglesia, que es de las Asambleas de Dios, una de las denominaciones que surge del pentecostalismo. Entonces, por lo general, de manera resumida, los eventos que ocurrieron tanto en Topeka, en Kansas, como sobre todo en la calle de Azusa, en Los Ángeles, son conocidos como el lugar del nacimiento del movimiento pentecostal. De aquí, bueno, salen más de 20 denominaciones pentecostales, incluyendo una muy conocida, las Asambleas de Dios, que remotan su origen, ¿cierto?, en este caso desde el avivamiento, o que llaman avivamiento de la calle Azusa. Todas estas denominaciones de las que salen el movimiento pentecostal, ¿no es cierto?, son consideradas como la primera ola del movimiento pentecostal. Y de este es el que vamos a estar hablando durante todo el estudio, ¿no es cierto? Y aquí es donde a todas estas denominaciones y a la primera ola es la que se le llama o se le conoce como el pentecostalismo clásico, para distinguirlo, ¿no es cierto?, de los movimientos pentecostales o carismáticos que van a empezar a surgir muchos años más adelante. Espero haber contestado la pregunta, Samuel. Volvemos contigo. Muchas gracias, Alberto. Respecto al tema de los orígenes, es interesante para poder entender los alcances de algún movimiento, en este caso el movimiento pentecostal, una visión panorámica de los orígenes, acerca de lo que explica de alguna manera históricamente el surgimiento de estos grupos que como lo dijimos, en un momento fueron evidentemente minoritarios, pero al día de hoy se presentan como realmente un grupo mayoritario dentro del espectro cristiano, del espectro evangélico, sobre todo en la parte occidental, o más que la parte occidental, en la parte sur, ¿no es cierto?, el continente americano, del continente africano, también son muy numerosos. Pero así como te refieres, Alberto, a los orígenes y a los antecedentes históricos, la siguiente pregunta me gustaría plantearla en términos de las características doctrinales. Evidentemente, los pentecostales no son iguales a los bautistas, o a los presbiterianos, o a los anglicanos, porque los definen ciertas características, ciertas doctrinas que los diferencian de los demás grupos. Y en ese aspecto me gustaría que pudiese referirte a los aspectos doctrinales más característicos. ¿Cuáles son, a tu juicio, y a partir del estudio que has realizado, los aspectos
doctrinales característicos de los pentecostales. Gracias, Samuel. Ya habiendo visto, ¿no es cierto?, la historia de manera general sobre el pentecostalismo, sus orígenes, entramos a abordar un poco de lo que ellos creen, ¿cierto?, de sus doctrinas. Y antes de comenzar, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Primero, como mencionamos al principio, el pentecostalismo es un movimiento muy grande hoy en día. Ya se ha esparcido grandemente y ha dado origen a innumerables denominaciones. De ahí que la intención, al responder esta pregunta, será bien acotada, ¿no es cierto?, acotar los temas a las doctrinas fundamentales, ya que gran parte del pentecostalismo profesa. Y cuando digo gran parte del pentecostalismo, aquí estoy haciendo estoy obviando, ¿no es cierto?, al pentecostalismo unicitario, por ser una minoría dentro del movimiento pentecostal. Por lo cual no voy a tomar, ¿no es cierto?, esta doctrina como parte de ellos, siendo que sí hay un grupo que lo profesa. Otra cosa que me gustaría aclarar y mencionar es que, dado que normalmente las iglesias pentecostales no tienden a tener confesiones de fe, entonces no podría decir, podemos ir a artículos de fe o credos para tener más clara su posición, es que voy a hacer uso de una confesión, por llamarla así, que se elaboró en 1916 por las Asambleas de Dios, esta denominación que también proviene de los pentecostales, conocida como las 16 verdades fundamentales. Y hago uso de ella porque en las temáticas, o sea, las doctrinas propiamente que se van a tocar, creo que están muy relacionadas con lo que la mayoría de los pentecostales hoy en día creen o profesan. Entonces, habiendo dicho estas cosas, comenzamos. A pesar de las diferentes corrientes y organizaciones pentecostales, casi todas ellas comparten 4 creencias fundamentales, ¿cierto? La salvación, que proviene de Cristo, Jesús, que Jesús, ¿cierto?, bautiza en el Espíritu, que Jesucristo sana, ¿no es cierto?, hablan sobre la sanidad divina, y que Jesucristo viene, ya que hablando, ¿no es cierto?, de la segunda venida de Jesús. Voy a centrarme en estas 4 por ser fundamentales, sin dejar de mencionar, ¿no es cierto?, que el movimiento pentecostal sí cree que la Biblia es la palabra de Dios, que debe someterse a ella, ¿no es cierto?, que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, entre muchas otras cosas. Entonces, partiendo con la primera doctrina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la salvación. En lo tocante a la salvación, las verdades fundamentales, ¿cierto?, esta confesión dice: la única esperanza de redención para el hombre es a través de la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios. En cuanto a esto, consideramos que es bíblico, ¿no es cierto?, claramente es lo que la Biblia nos enseña, pero en algo que nos diferenciamos, por decirlo así, o podríamos notar alguna diferencia con ellos, es que en lo tocante a la salvación, ellos están en contra de la doctrina calvinista, por decirlo así, o de las doctrinas de la gracia, que hoy en día se conocen como, ¿cierto?, ¿no es cierto?, como las conocemos, doctrinas de la gracia, y abogan por una doctrina arminiana, ¿no es cierto? Ellos confiesan que a pesar de que Cristo es salvación, es nuestro Salvador, y solamente en Él hay salvación, si Cristo murió por todos, ¿cierto?, por todo el mundo, no hay una expiación limitada, sino universal, por decirlo así, según lo que ellos profesan, que no hay perseverancia de los santos en este caso, ¿cierto?, es decir, la salvación sí se puede perder, entre muchas otras cosas.
Otra de las doctrinas, ¿no es cierto?, es el bautismo en el Espíritu, ¿cierto? La doctrina del bautismo en el Espíritu Santo es uno de los énfasis distintivos, ¿cierto?, que hacen sobre esta doctrina, ¿cierto?, esta experiencia adicional después de la conversión. Es decir, el bautismo en el Espíritu como una dotación de poder señalado por el hablar en lenguas. Es decir, el hablar en lenguas simplemente viene a ser una señal de que hemos sido bautizados, como dicen ellos, por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. En lo tocante al bautismo en el Espíritu Santo, las 16 verdades fundamentales, el artículo 7, dice: todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio, y las concesiones de dones, y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Ellos mismos dicen, esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. Ya ellos creen que con el bautismo del Espíritu Santo también el creyente recibe experiencias como el ser lleno del Espíritu, una reverencia más profunda para con Dios, una consagración más intensa a Dios y dedicación a su obra, y un amor más activo para Cristo, para su palabra y para los perdidos. Ellos también, por ejemplo, en el artículo 8, ¿no es cierto?, de estas mismas verdades fundamentales, dice: la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu los dirija. Además dicen, el hablar en lenguas, en este caso, es esencialmente lo mismo que el don de lenguas, pero es diferente en propósito y en uso. Entonces, según los pentecostales, esta experiencia del Espíritu consiste en un segundo encuentro del creyente con Dios, por decirlo de una manera. Este encuentro con Dios en el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo mencionan, da poder a los cristianos para servir al Señor, para el servicio a nuestro Dios. Sin el bautismo del Espíritu, el cristiano es salvo. Así ellos lo creen, ¿no es cierto? Y hasta ahí estamos bien. O sea, perdón, no estamos bien. Ellos mencionan que sin el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el cristiano es salvo. Pero solo puede llegar a ser un siervo efectivo de Jesucristo con el bautismo del Espíritu. Ya, fíjense, sin el bautismo del Espíritu, el cristiano es salvo. Pero cuando lo tiene, puede servir con mayor eficacia al Señor. Ellos también mencionan que este bautismo, según la mayoría de los pentecostales, se manifiesta por medio del hablar en lenguas, ¿cierto? Como mencionaba el artículo 8. O sea, ellos buscan esta experiencia del bautismo en el Espíritu y cuando lo reciben manifiesta o se señala físicamente, la podemos ver cuando hablan en lenguas. Entonces, la glosolalia, ¿cierto?, el hablar en lengua es considerada como la evidencia primaria de dicho bautismo. Algunas denominaciones pentecostales enfatizan esto de manera estricta, ¿ya? Tanto así que demandan que sus pastores firmen una declaración anual afirmando que creen en el bautismo del Espíritu, que el bautismo del Espíritu, ¿no es cierto?, es una experiencia subsiguiente a la salvación y que la evidencia inicial es hablar en lenguas. Si el pastor ha hablado en lenguas, sabrá que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, y si no lo hace, deberá reclamar dicha experiencia. Entonces, vemos la importancia que tiene para ellos esta doctrina. El fundamento bíblico que ellos también establecen, no voy a mencionar cada parte porque no terminaríamos,
pero el fundamento bíblico para esta posición, con respecto al Espíritu Santo, ¿cierto? Esta posición pentecostal, está centrado en el libro de Hechos. Ya en el capítulo 9, por ejemplo, se relata la conversión de Saulo de Tarso, ¿cierto? De Pablo en el camino a Damasco. Pero 3 días después, cuando Saulo, ¿cierto?, fue llevado a la casa de Ananías, Ananías, le impone sus manos y el futuro apóstol, ¿cierto?, recupera la vista y es lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí mencionan, bueno, Saulo se había convertido antes, pero tiene una segunda experiencia cuando Ananías impone sus manos. Otro, por ejemplo, hecho que podrían también tomar en cuenta es Hechos 19, donde se nos dice que Pablo se encuentra, ¿no es cierto?, en Éfeso con un grupo de discípulos ante su pregunta de si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le responden que ni siquiera habían escuchado, ¿no es cierto?, hablar del Espíritu. Entonces Pablo les impone las manos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron en lengua y profetizaron. Entre estas también se suma, por ejemplo, la experiencia de Felipe cuando va a Samaria, ¿no es cierto?, y predica la palabra, y después llegan los apóstoles, Pedro, Juan, y ellos también reciben el Espíritu. Se habla también de Cornelio, otro ejemplo que ellos también mencionan mucho, entre otros. Una tercera doctrina, ¿cierto?, fundamental es la sanidad divina, ¿cierto? La curación por la fe, ¿cierto? Como una promesa cumplida por Jesucristo al momento de aceptar su crucifixión. Citando nuevamente las verdades fundamentales, dice, la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes. Entonces, los dones sobrenaturales y los milagros abundaban a través del periodo apostólico. Y para ellos dicen, esto todavía es la voluntad de Cristo para su pueblo. Los dones sobrenaturales van a cesar, dicen ellos, sí, pero cuando venga lo que es perfecto, como dice 1 Corintios 13. O sea, cuando veamos a Dios cara a cara y no antes. Y como aún no ha venido Cristo, no lo hemos visto cara a cara, los dones siguen. Ellos, por ejemplo, hablan también, ¿cierto?, de la oración a los enfermos, acompañada por la imposición de manos, que es una costumbre regular en los pentecostales, tanto en campañas de evangelización como en los servicios semanales de la iglesia. Se informa, ¿no es cierto?, de milagros, se estimulan a testimonios de conversión y de sanidad. Frecuentemente los pentecostales lo que han hecho es sostener la doctrina de la sanidad en la expiación, que es lo que mencionábamos, ¿no es cierto?, al citar el artículo 12 con respecto a la sanidad divina, donde dice que la liberación de la enfermedad ha sido provista, ¿no es cierto?, en la expiación. Y en que se considera que Cristo, ¿cierto?, llevó nuestras enfermedades al igual que nuestros pecados. Ahora, más recientemente, algunos no han aceptado este punto de vista, sosteniendo una doctrina menos dogmática de la sanidad divina, ¿cierto? Como que claramente hay sanidad, ¿cierto? Podemos buscar sanidad por la imposición de manos, pidiendo sanidad a Dios, pero no desde este punto dogmático, entendiendo la sanidad proveniente de la expiación. Pero cabe recalcar que muchos, si no la mayoría, profesan esto. Y cuarto, tiene que ver con que Jesucristo viene, ¿cierto? La segunda venida de Cristo. La escatología pentecostal se centra, ¿cierto?, en el pronto e inminente regreso de Jesucristo a la tierra. En cualquier momento Él puede venir. Y este se divide en dos momentos: el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y el regreso de Jesús después de la gran tribulación. Citando nuevamente las verdades fundamentales, en el artículo 14, con respecto al reino milenario de Cristo, la segunda venida de Cristo, dice:
La segunda venida de Cristo incluye el rapto de los santos, que es nuestra esperanza bienaventurada, seguido por el regreso visible de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por 1000 años. Este reino milenario traerá la salvación de Israel como nación y el establecimiento de una paz universal. Entonces, la predicación sobre la segunda venida de Cristo es frecuentemente presentada como inminente. En cualquier momento Cristo viene. Debemos estar preparados. En cualquier momento. Puede aparecer ahora. ¿No es cierto? Y esto ha sido frecuente en la mayoría de los pentecostales y siempre, bueno, han sostenido este concepto premilenarista de la venida de Cristo. Fieles, ¿no es cierto?, muchos a la escatología dispensacionalista de John Nelson Darby y Scofield. Ahora, como mencionaba, estas no son todas las doctrinas que ellos profesan. Otras, por ejemplo, que podríamos mencionar es que los pentecostales invariablemente han rechazado el paidobautismo, es decir, el bautismo de infantes. Ellos siempre se han adherido a la práctica del bautismo de adultos en agua como una profesión pública de fe después de la conversión. Además, en cuanto a lo tocante a la cena del Señor, ha predominado entre ellos el concepto puramente simbólico, ¿no es cierto?, el establecido por Zwingli en su momento y el que manejamos también o el que conocemos nosotros hoy en día, entendiendo los sacramentos, ¿no es cierto?, el pan y el vino como símbolos de. Y también haciendo un énfasis sobre el sacerdocio de todos los creyentes. Y en cuanto al gobierno, esto también, el gobierno de la iglesia generalmente toma formas tanto congregacionales como presbiterianas. Entonces vemos algunas cosas que son comunes con nosotros, pero lo propiamente fundamental en la doctrina pentecostal podríamos centrarlo en, más que todo, el bautismo del Espíritu y en la señal de las lenguas. Eso, Samuel, volvemos contigo. La tercera pregunta, Alberto, es la que queremos abordar con principal respeto, ¿verdad? Como lo decía al principio, existen, respecto a lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy en este panorama de la historia de la Iglesia, situaciones que nos separan fundamentalmente por años, por siglos, incluso por milenios de los acontecimientos, de los procesos, de las doctrinas que hemos ido abordando. Y en el caso del movimiento pentecostal, esa diferencia no es así, no es tal. Hablamos de hermanos que quizás conocemos, congregaciones a las que de alguna manera estamos vinculados, probablemente en algún momento abrazamos esas enseñanzas, abrazamos esa doctrina y evidentemente eso nos llama y nos lleva a abordar esta tercera pregunta y última en el marco del respeto y de la prudencia. Pero a pesar de este respeto que manifestamos a través o más que a través, manifestamos a nuestros hermanos pentecostales, no podemos por aquello dejar pasar lo que tiene que ver con los errores. Y en este sentido, Alberto, la pregunta tiene que ver con cuáles son los principales errores, qué elementos nosotros podemos considerar como equivocados, como erróneos, a la hora de analizar la enseñanza o la doctrina de estos pentecostales, ¿verdad? No estamos aquí, en la gran mayoría, ¿verdad?, poniendo en tela de juicio su salvación ni su condición de hijos de Dios. Más bien, el enfoque tiene que ver en las enseñanzas que están equivocadas, en los énfasis que son erróneos, y nos gustaría tener, Alberto, una visión general respecto a ese asunto. Te escuchamos. Gracias, Samuel. Ya habiendo visto la historia, ¿no es cierto?, un poco de historia del pentecostalismo, viendo lo que creen, ¿no es cierto?, parte de su doctrina fundamental, es que ahora, ¿no es cierto?, la intención es tratar de hacer un análisis de su doctrina. Pero aquí nuevamente voy a tratar de centrarme en aquella doctrina que viene a ser
casi fundamental y muy específica del pentecostalismo. Déjenme aclarar esto. Habíamos hablado, ¿cierto?, de 4 doctrinas fundamentales. Entre ellas estaba la salvación que tienen en Cristo, pero su perspectiva era arminiana. No me voy a referir a esto porque claramente es una doctrina no específicamente pentecostal, no solamente la vemos en los pentecostales, por ende no voy a centrarme en esto. La cuarta doctrina que vimos tenía que ver, ¿cierto?, con la segunda venida, que también es una vista desde el punto de vista de ellos más dispensacional, que tampoco me voy a referir a ella simplemente por el hecho de que tampoco es solo de ellas, de los pentecostales, aunque se ve mucho en este movimiento, en estos grupos, en estas denominaciones pentecostales. No me referiré a ella por eso mismo, porque no es solo de estos grupos y porque además la respuesta claramente la podemos encontrar en estudios previos que hizo el hermano Samuel con respecto a la escatología. Entonces me voy a centrar principalmente en las dos doctrinas que podríamos decir que son muy características del movimiento pentecostal, que se vienen a ser el bautismo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo con el don de lenguas. Entonces, entendiendo esto, partamos analizando los errores que podemos encontrar en la doctrina pentecostal. La teología pentecostal insiste en que la regeneración y el bautismo del Espíritu son muy distintas, ¿cierto? Que el bautismo es frecuentemente posterior a la conversión y por lo tanto es perfectamente posible desde el punto de vista pentecostal que una persona haya nacido de nuevo y sin embargo haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Perdón, y que no haya recibido, o sea, puede que haya nacido de nuevo, pero que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y que en verdad algunos círculos cristianos nunca reciban esta bendición, que como ellos llaman, una segunda bendición. Entonces, ¿qué podemos responder a esto? Haciendo un análisis, primero podemos ver que el Nuevo Testamento no nos permite hacer distinciones entre el ser bautizado en el Espíritu y recibir el Espíritu. No son dos cosas distintas, sino la misma. Estos y otros términos se usan de manera intercambiable. Por ejemplo, cuando vemos en Hechos 1:15, Lucas predice el día del Pentecostés como una experiencia de ser bautizados. Pues dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En Hechos 2:4, Lucas lo describe como una experiencia de ser llenos con el Espíritu. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces, frente a estas formulaciones, no podemos decir que el ser llenos y el ser bautizados son experiencias distintas o diferentes. Por otro lado, la misma experiencia que se predice en Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? En Hechos 1:8 se hace en términos de la venida del Espíritu sobre ellos. En Hechos 2:38 se describe como recibir el Espíritu. Dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las negritas son énfasis mío para poder entender, para que podamos entender, ¿no es cierto?, cómo se usa en los diferentes textos de manera intercambiable estos términos. Entonces, cuando analizamos esto de manera conjunta, por decirlo así, tenemos que concluir que el Espíritu venga sobre nosotros,
o recibir el Espíritu, o ser llenos del Espíritu y ser bautizados del Espíritu, son una y la misma experiencia. Es claro que nadie puede invocar, de alguna manera, ¿cierto?, la autoridad del Nuevo Testamento para distinguir entre recibir el Espíritu por un lado y ser bautizado o lleno con el Espíritu por otro lado. Igualmente es muy claro que nadie puede invocar, ¿no es cierto?, autoridad canónica, es decir, la autoridad de la palabra para la forma de las palabras, ¿cierto? Todos han recibido el Espíritu, pero no todos han sido bautizados o llenos con el Espíritu. No podemos, ¿cierto?, ir a la Biblia para poder afirmar esto como lo dicen los pentecostales, ¿cierto? Entonces no podemos ir y decir la Biblia dice, sí, o la Biblia se nos muestra que todos han recibido del Espíritu, pero no todos han sido bautizados en el Espíritu. Y por ende, llenos del Espíritu, y tenemos que buscar esta segunda bendición. Entonces vemos, por una parte, que no hay distinciones entre ser bautizados en el Espíritu y recibir el Espíritu. Otra cosa que podemos ver es que en la Biblia todos los creyentes son bautizados. Hay una considerable evidencia directa en el Nuevo Testamento que indica que todos los creyentes experimentan el bautismo con el Espíritu Santo. Uno de los puntos principales, ¿no es cierto?, de la profecía de Joel, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, el versículo sigue, ¿no es cierto? El punto principal, o uno de los puntos principales, es la universalidad del don del Espíritu. Si se fijan, derramará el Espíritu sobre toda carne, dice Dios. Lo cual el Pentecostés viene a ser el cumplimiento de esto. Hechos 2:4 nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron todos los que estaban ahí. ¿Ya? Todos. Entonces, en la antigua dispensación, ¿cierto? En el antiguo pacto, por decirlo así, ¿cierto? El Espíritu y sus dones eran distribuidos solo a ciertos individuos dentro del pueblo de Dios. Esta limitación, como lo dice Joel en la profecía, será eliminada en los últimos días. Y la narración de Lucas deja en claro, ¿cierto? En Hechos 2:4, el que acabamos de leer, que esto es exactamente lo que pasó. Todos los creyentes fueron bautizados en el Espíritu. Todos. La descripción, ¿no es cierto?, de la experiencia que también vemos de los 3.000 que se convirtieron mediante la predicación de Pedro, también concuerda con esto. Pedro prometió, ¿cierto?, que aquellos que respondían a este mensaje, ¿cierto?, a lo que él estaba predicando, recibirían el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, lo volvemos a repetir. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Quiénes van a recibir el Espíritu Santo? Todos, cada uno de los que, que se bautizan en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Cierto? Todos ellos que se arrepienten y se bautizan van a recibir, en este caso, ¿no es cierto?, el don del Espíritu. Y esto no iba a ser algo adicional, sino que iba a ser un efecto inmediato de la salvación. Es decir, el perdón de pecados y el don del Espíritu iban o van juntos. Entonces, esta misma doctrina la podemos encontrar también en 1 Corintios 12:13, donde se habla, ¿cierto? Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, vemos también esta verdad en la Escritura. Antes de entrar al otro punto, quisiera que viéramos también el argumento teológico, un argumento teológico, ¿cierto? Porque aquí quiero ir con esto. Estar en Cristo significa tener comunión con Él.
Y a la vez, esto significa que nosotros, si estamos en Cristo y tenemos comunión con Él, participamos plenamente de todo lo que Él tiene, ¿no es cierto? Estamos en Cristo, disfrutamos de todo lo que Él tiene. Entonces, el más precioso de su don, de sus dones, es ciertamente la plenitud, la abundante, ¿cierto? La morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. El argumento pentecostal nos quiere hacer creer, de alguna manera, ¿no es cierto?, que podemos estar en Cristo y no participar de esta bendición, o al menos, ya, si les concedemos algo, no participar plenamente de esta bendición, porque recuerden que ellos dicen que buscamos una segunda experiencia, que es este bautismo. Y en Gálatas 3:2, el Nuevo Testamento no solo insiste que el bautismo en el bautismo en el Espíritu es parte de la salvación misma, sino que también afirma explícitamente que la fe y el don del Espíritu están inseparablemente conectados. Entonces, yo sé que es súper rápido lo que estoy haciendo, no abarca absolutamente la totalidad de los argumentos, pero es una pincelada para que podamos entender, ¿no es cierto?, del error que están cometiendo los pentecostales al plantear esta doctrina. ¿Qué podemos concluir entonces? Que el bautismo en el Espíritu es un elemento absolutamente fundamental en la doctrina cristiana de la salvación, ya que la experiencia de él es lo que indica al hombre, no lo que indica, sino lo que la experiencia, ¿no es cierto?, del bautismo en el Espíritu es lo que inicia al hombre en la vida cristiana. De manera que podemos decir que sin el bautismo en el Espíritu de ninguna manera somos cristianos, y que haberlo tenido es haber recibido el Espíritu en su plenitud, que nos capacita para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, entendiendo esta primera parte, quizá vamos a entrar un poco a abordar algunos textos que parecieran, ¿cierto?, apoyar la doctrina pentecostal acerca del bautismo del Espíritu. Ahora, yo sé que mencioné algunos, ¿no es cierto?, con respecto al tema del Pentecostés, ¿cierto?, los samaritanos, Cornelio, los discípulos de Éfeso, ellos también creo que citan, hablan de Jesús, ¿no es cierto?, cuando el Espíritu baja. Pero no me voy a centrar en cada uno de estos argumentos, no voy a tratar con todos estos, porque nuevamente sería muy largo, ya estamos finalizando el estudio, entonces creo que si en algún momento se puede hacer o podrían ver algunas otras prédicas en YouTube que pudieran estar relacionadas a este tema, sería muy beneficioso. Bueno, voy a tratar con solamente dos de estos, el Pentecostés y los samaritanos. Ya. Es verdad, ¿cierto?, que los discípulos tuvieron una doble experiencia del Espíritu, por decirlo así. Pero hay una gran razón por la cual esta experiencia, ¿cierto?, la experiencia que tuvieron los apóstoles, nunca puede ser considerada como típica. Su discipulado, ¿cierto?, estaba repartido entre dos dispensaciones, ¿cierto?, en dos tiempos, por decirlo así. Y como tal, era único, ¿ya? Durante los primeros momentos, solo conocían los privilegios del antiguo pacto y vivían en esa era. Porque como dice Juan 7:39, el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Y por qué no había venido? Bueno, porque Jesús todavía no había sido glorificado, todavía no había muerto ni había resucitado entre los muertos y todavía no había sido glorificado. Entonces, todavía no había venido el Espíritu. En sus propias vidas tenían que experimentar esta transición entre este tiempo donde Cristo todavía no había sido glorificado y por ende el Espíritu no había sido enviado, y la otra, ¿cierto?, cuando el Espíritu viniera. Entonces, ellos tenían que experimentar
este cambio de una dispensación, por decirlo así, de un tiempo a otro. El Pentecostés era el umbral que tenían que cruzar. Y iba a ser cruzado solamente una vez, ¿cierto? Porque no podemos repetir ese momento donde Cristo no ha sido glorificado y después de su glorificación y el envío del Espíritu después de su ascensión. ¿No es cierto? Eso no se puede repetir, solo pasó una vez en la historia y por ende es único. Cualquiera que afirma que el Pentecostés debe darse en todo cristiano, podría darse cuenta que no todo lo que pasó en el Pentecostés ocurre en cada experiencia cristiana. Por ejemplo, podrían ellos decir, bueno, si hay que repetir todo lo que pasó en el Pentecostés, entonces ¿por qué tampoco esperamos que no solamente haya lengua, sino un viento recio, como aconteció en ese momento? O como dice la Biblia también, como lenguas como de fuego. ¿Ok? Entonces, hablar de las experiencias actuales como experiencias pentecostales significa de alguna manera que estamos ignorando la grandeza única de ese evento específico del Pentecostés, que fue un evento o un momento decisivo en la historia de la redención, ya que podemos comparar, ¿no es cierto?, con la crucifixión, con la resurrección o la segunda venida, que son momentos específicos y momentos decisivos también en la historia de la redención. Y el otro, ¿no es cierto?, es el tema de los samaritanos. En el relato de Hechos 8:12 en adelante, estos discípulos samaritanos, ¿cierto?, a la luz de los sucesos, podríamos decir que parecen apoyar la interpretación pentecostal. Eran creyentes que habían sido bautizados, pero que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, sino hasta que la iglesia de Jerusalén envía a Pedro, a Juan, quienes ponen la mano sobre ellos y reciben el Espíritu. Entonces podríamos decir, pucha, esto sí está en concordancia con lo que están planteando los pentecostales o el movimiento pentecostal. Entonces concedamos, en base a lo que dice Hechos 18:14, donde dice que Samaria, ¿cierto?, que Samaria había recibido la palabra de Dios. Entonces, entendiendo eso como que los hombres eran discípulos genuinos, dándole todo el valor a esta afirmación y concediendo que ellos habían tenido una experiencia del Espíritu Santo en 2 etapas, concedamos esto, aún así, el pentecostal tendría que convencernos a nosotros que dicha experiencia es una experiencia típica. Al contrario, ¿cierto?, de esto, porque no fue para nada típico, la posición de los samaritanos, tal como los de los discípulos del Pentecostés, fue única. ¿Por qué? Porque por primera vez el evangelio estaba saliendo fuera de las fronteras del judaísmo, ¿no es cierto? Recuerden que el mandato en Hechos 1, ¿no es cierto?, es en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, estaba saliendo ahora el Pentecostés, vemos que llega a Jerusalén. Después tenemos en Samaria, tenemos este evento, ¿no es cierto?, que por primera vez el evangelio estaba saliendo fuera de las fronteras del judaísmo. La transición no estaba señalada, ¿no es cierto?, por eventos de la misma magnitud que el Pentecostés. Como dije, no hubo evento recio, ni lenguas como de fuego. Pero indicaba que la iglesia samaritana no podía existir aislada de la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces los samaritanos podían experimentar el discipulado normal solamente en comunión con los apóstoles, ¿cierto? Designados por Cristo y solo como parte de un solo cuerpo de la cual la iglesia de Jerusalén era, por decirlo así, la célula primaria de donde venían. Entonces, analizando estos dos acontecimientos, podemos ver el error que existe en la doctrina pentecostal al plantear, ¿no es cierto?, estas dos etapas distintas o dos experiencias distintas con respecto al Espíritu Santo y el creyente, ¿ya? Y tratando de afirmarla en estos acontecimientos.
Entonces, permítanme ahora adentrarnos al tema del don de las lenguas. La más controversial de las afirmaciones pentecostales es que el bautismo, la prueba del bautismo en el Espíritu es la posesión de ciertos dones espirituales, especialmente el don de lengua. Es decir, el cristiano, ¿cierto? O sea, la persona cree en Jesús, según la doctrina pentecostal, pero más adelante él busca una segunda experiencia que es el bautismo en el Espíritu. Cuando recibe esta experiencia, viene a sellarse o a confirmarse con esta persona hablando en lenguas. Eso es lo que plantean. La cosa aquí es que el protestantismo tradicionalmente ha mantenido la opinión de que los dones milagrosos han cesado con la era apostólica, ya que tenían un fin específico y que ese fin se cumplió una vez cerrado el canon. Ahora, el hablar en lenguas tiene un lugar especial en el pentecostalismo, no solo como el común de los dones, sino como la señal inicial del bautismo. O sea, no es solamente un don entre los dones, sino que además es la señal inicial de que el cristiano ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y que viene a ser como el medio de manifestar una profunda devoción, y muy a menudo como el supremo objetivo del anhelo cristiano. Es como lo que debería anhelar todo cristiano, el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que yo soy creyente, eso es lo que debería anhelar. A eso debería apuntar. Y en el esquema en el pentecostalismo coloca el esquema, ¿no es cierto?, en el que el pentecostalismo coloca el don de lenguas, creemos que no es bíblico. Ya la pretensión no es solo que el hablar en lengua persiste en la Biblia. Ellos no solamente dicen, sí, el don de lengua sigue vigente hoy en día, sino que además lo consideran y lo establecen como la señal indispensable, ¿cierto? Una señal inicial indispensable de un bautismo especial en el Espíritu después de la conversión, el cual eleva, ¿no es cierto?, a los que experimentan este bautismo, a los creyentes que experimentan este bautismo, a una vida como mucho mayor, de más profunda devoción, de más poder, y un encuentro de un nuevo gozo, lo cual es una perspectiva falsa, errónea. Aún en Corintios, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos vamos al libro, a la carta, ¿cierto?, a los Corintios, escrita por Pablo, cuando se habla del don de lengua, se habla como un don entre otros, el cual no necesariamente iban a tener todos. En 1 Corintios 12:30, cuando se está enumerando, ¿no es cierto?, y se está hablando de los dones, dice Pablo, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Entonces, claramente dando a entender que no todos, ¿cierto?, hablan en lengua. Entonces, finalmente, no hay en el Nuevo Testamento la más mínima sugerencia de que el hablar en lenguas sea una señal de una espiritualidad especial. Tanto así que la iglesia en Corinto, ¿cierto?, como dice 1 Corintios 1:7, no se quedaba atrás en ningún don, pero estaba rodeada por una multitud de problemas que iban desde la desunión hasta la herejía y la inmoralidad. Entonces, ciertamente no era una iglesia con un poder mayor o una santidad mucho mayor, parecía ser todo lo contrario. Además, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 13, Pablo claramente deja establecido que es posible hablar en lenguas humanas y angélicas y sin embargo no tener amor. Eso es lo que plantea en este. Entonces, el mismo Cristo habló en este sentido en Mateo 7, ¿cierto? Al finalizar el Sermón del Monte, que los hombres pueden estar en la capacidad de reclamar que han profetizado, que han echado fuera demonios, que han realizado milagros, y todo esto en nombre de Cristo, y sin embargo ser totalmente extraños a la comunión con el Salvador. Entonces vemos de alguna manera que esta
por decirlo así, esta doctrina donde el bautismo nos da también, después de que hemos recibido el bautismo por medio de la, ¿no es cierto? O sea, lo vemos por medio de las lenguas en el creyente, que nos da una como super vida, por decirlo así, es falso, ¿cierto? La Biblia nos dice que esto es totalmente falso, esta perspectiva es completamente errónea. Y así es como podemos ahondar un poco en las dos doctrinas fundamentales de los pentecostales, o que se ve mucho en el pentecostalismo hoy en día, en las iglesias pentecostales, pero que lamentablemente no son encontradas en las escrituras, o que no tienen una defensa firme en las escrituras, como hemos podido ver. Como mencioné en un principio, esto es simplemente un esbozo, es muy rápido, claramente podría hacerse un estudio mucho más profundo con respecto a esto, pero en base al tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos ahora, y con la finalidad podemos hacer esto. Pero creo yo que de alguna manera esto muestra el error que tiene esta doctrina postulada por el movimiento pentecostal. Ahora, hermanos, ya finalizando, quiero que podamos entender, ¿cierto?, que a pesar de que en el movimiento pentecostal encontramos errores, y a veces errores muy, muy graves, siguen siendo hermanos. Hay muchos, ¿cierto? Hay muchas personas que están en las iglesias pentecostales o denominaciones pentecostales que sí siguen siendo creyentes, ¿cierto? Son hermanos en Cristo a pesar de sus errores. A diferencia, ¿no es cierto?, de lo que mencionaba, ¿no es cierto?, nuestro hermano Samuel la semana pasada con respecto a la teología liberal. Y en esto sí hay que ver una comparación. En la teología liberal, ¿no es cierto?, estos hombres quizás se desligaron de la Biblia, ¿no es cierto?, se centraron en cosas que no tenían que ver con lo espiritual, se alejaron de eso, no querían saber del pecado, no querían saber de la salvación de Cristo. Y a pesar de que en el pentecostalismo quizá sí, aunque no se den cuenta, a veces se desligan un poco de las doctrinas bíblicas, ellos sí afirman, ¿cierto?, la suficiencia de las escrituras, ellos creen que la escritura es la palabra de Dios, y a pesar de sus quizá inconsecuencias, podríamos llamarlo, siguen creyendo que en Cristo hay salvación, ¿no es cierto? A pesar de que a veces se van un poco a la parte más experiencial, por decirlo así, siguen profesando el Evangelio. Entonces, es importante, como también mencionó nuestro hermano Samuel la semana pasada, es importante que siempre veamos todas estas cosas, todos los movimientos que se han presentado a lo largo de la historia de la Iglesia, las denominaciones que a veces van saliendo, las doctrinas que se van a veces formulando, las analicemos a la luz de la Escritura. Y espero, ¿cierto?, que el Señor nos dé gracia y tenga misericordia para que nosotros también como iglesia seamos diligentes en realizar esta tarea. Bueno, que el Señor les bendiga. Volvemos contigo, Samuel. Muchas gracias Alberto por esta exposición, por la respuesta a estas tres preguntas que de cierta manera se hacen necesarias, ¿verdad? Lo recalcamos una vez más, nuestra intención no es generar polémica ni ningún tipo de conflicto, más bien hacer un análisis breve, general, respecto del movimiento pentecostal, un movimiento que, como ya lo hemos recalcado en varias oportunidades, es mayoritario en nuestro país, en nuestro continente, ¿verdad? Y que de cierta manera por eso mismo nos invita y nos llama a hacer un análisis, a poder identificar sus orígenes, sus características doctrinales distintivas y junto con ello también sus principales errores, sus principales énfasis
erróneos. Y eso ha sido un poco el sentido de esta exposición y de este estudio. Vamos a dar por terminada esta reunión. Agradecemos el tiempo que cada uno dispone. Esperamos que realmente estas sean instancias de bendición y de fortalecimiento de nuestra fe y de nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y quiero invitarles a todos los que están viendo esta transmisión, los que están ahora viéndola en vivo, los que van a verla en algunos días más cuando ya esté en las distintas plataformas de la iglesia, que podamos orar, que podamos agradecer a Dios por este momento y que nos ayude desde un corazón humilde, ¿verdad?, poder analizar los distintos grupos y movimientos que surgen en el cristianismo, en el pueblo de Dios. Les invito entonces a que oremos y agradezcamos a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que hemos podido tener, por este tiempo de estudio, de reflexión, de análisis, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor. Sabemos que eres tú quien nos guía a la verdad, Señor. Y si hemos afirmado o hemos apuntado algunos errores en este estudio respecto a lo que hemos estado estudiando, no es desde el orgullo, Señor, no es desde la vanidad, ni mucho menos desde la jactancia, Señor, sino que es desde la humildad de quien reconoce encontrar en tu palabra la verdad y que, Señor, tiene todo el deseo y la intención de comunicar tu palabra conforme a esa verdad, conforme a la verdad, Señor. Te damos gracias por este momento. Te pido que bendigas la vida de todos mis hermanos que están conectados, Señor, que están tomando este tiempo de instrucción, Señor, de estudio, y que puedas dirigir, Señor, nuestras vidas, que nos puedas ayudar a aplicar, Señor, estos aspectos en nuestra vida diaria, Señor, en nuestra vida cotidiana. Señor, rogamos tu bendición para nuestra iglesia y para todos aquellos que tienen acceso a este material, a esta información, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú mereces la adoración de tu pueblo, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos conectándonos una vez más la próxima semana, si Dios así lo permite, para continuar estudiando este breve panorama de la historia de la iglesia. Dios les bendiga. Adiós.